Buen día. La ponencia presentada es titulada como Análisis de un libro de texto focalizado en la escritura por Ana María Flores, Geraldine Borges y Jennifer Rache. La pregunta problema surge de que ¿cuál es el enfoque de la enseñanza de la escritura evidenciado en varios volúmenes del libro de texto que escogimos, que es titulado Uno y transformación educativa del grado primero de primaria? De allí partimos al objetivo general, identificar el enfoque didáctico de la enseñanza de la escritura en las actividades que ese libro propone, que es del grado primero de primaria. Luego seguimos y partimos de los objetivos específicos, que es realizar y develar el enfoque didáctico evidenciado en dichas actividades que está proponiendo el libro de texto 1 y transformación educativa del grado primero de primaria. Asimismo, el corpus tiene como título 1 y transformación educativa, como podemos observar la imagen del libro, que es para grado primero de primaria. La asignatura es lenguaje, la editorial es transformación educativa, el año de publicación 2012. Los autores son María del Pilar Vallejo Jaramillo y la edición, segunda edición. Para iniciar, hablamos sobre la categoría y el análisis del corpus. Y se propone el concepto de la escritura como una actividad intelectual que necesita un proceso de reflexión y además reestructuración. Es decir, que no es una actividad espontánea, sino que necesita un proceso de mejoramiento para así realizarlo de la manera más adecuada. Además, se explica que en este se otorga un sentido y se producen mensajes con el fin de comunicar algo. Bueno, en la página 53 del libro, lo que se pretende observar en esta actividad es ¿qué es el lenguaje corporal? Está la pregunta. Y una de sus consignas es observa las imágenes. Entonces, de acuerdo a esas imágenes, hay otras preguntas que los niños deben responder, pero no es como tal producción, sino palabras, escribir palabras, no es una producción como amplia, como que con más bases, sino es solo escribir que describan la imagen o elementos de cada imagen que permiten saber cómo se siente, ¿sí? No es adecuada porque primero se está basando, sí, en las expresiones de las imágenes, pero nuevamente se dice que no se está haciendo relación con su contexto. Al hacer relación con su contexto es que los mismos niños sientan, vivencien, tengan esa experiencia de todas las emociones, ¿sí? De cómo está mi compañero, de cómo llegó la maestra, ¿sí? A eso es lo que se quiere llegar. Entonces, de acuerdo a estas consignas, se analizan los DBAs. Entonces, a partir de los DBA del primer grado que postulan, relaciona códigos no verbales como los movimientos corporales y los gestos de las manos o del rostro con el significado que pueden tomar de acuerdo con el contexto. Entonces, nos están hablando nuevamente, enfatizan mucho del contexto, porque se pide una actividad de que se escriba una palabra, o sea, que se escriba como una palabra cómo posiblemente se siente la niña o el niño en esa imagen, en esa situación, pero no se vivencia en el aula, no se le está brindando a esa experiencia. También solo se busca es describir la imagen. También nos basamos en las actividades del enfoque basado en las funciones, porque siendo la propuesta del autor, Adam, 1985, dice, argumentación, opinión, defensa de tesis, es una tipología textual que le exige al estudiante defender su pensamiento mediante preguntas como ¿cómo crees que? O ¿por qué crees que? ¿Sí? Entonces, esta actividad nuevamente es inadecuada porque no le brinda al estudiante a tener como ahondar como un pensamiento más crítico, ¿sí? Como
como a hacer un poco más elaborado eso que quiere decir, ¿sí? Sino que es como escribir palabras así, de acuerdo a una expresión. Para iniciar este análisis partimos del estudio de la página 27, en la que se proponen ejercicios inadecuados, puesto que solamente se enfocan en poner espacios para que el niño lo consigne con los artículos el o la, y también que identifique la imagen y escriba el objeto que está observando. Además se presenta un texto catalogado dentro de la tipología textual informativa, si es un texto que informa sobre una cultura china, pero no se le da importancia a la parte pragmática del texto, es decir, no se enfocan en que el niño comprenda lo que está leyendo, ni se enfocan en que él identifique qué tipo de texto, sino simplemente le dicen subraye. Al hacer esta actividad de simplemente subrayar, se pierde esa intención que tiene el texto de comunicar y se limita solamente a la identificación de los artículos. Según el autor Daniel Casani, la idea básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la lengua. Eso se sacó de su libro Enfoques para la enseñanza de las lenguas de la expresión escrita en 1990. Esas actividades inicialmente no son adecuadas para la enseñanza de la escritura, puesto que simplemente limitan al niño, lo limitan a que no cree sus propios textos, sino que tiene que reproducir lo que se le está diciendo. Además, las palabras que se le dan no tienen ningún hilo, coherencia, porque no están ni siquiera relacionadas, son palabras aisladas y palabras sin sentido para el niño. Realizado en la página 32, comprende las denominadas combinaciones directas dobles por las reglas de la lengua castellana, y estas combinaciones directas dobles son con BR y con BL, y consta de actividades de llenado de espacios. Entonces, inicialmente se propone la idea de completar la actividad con la sílaba correspondiente, y en la parte inferior se postula que se tiene que completar una pirámide, sino pues son espacios para completar con la sílaba correspondiente, y al finalmente identificar las palabras que corresponden a las características de un buen amigo. Dentro del análisis de esta página se cita a la autora Castaño Lora Alice con el texto Prácticas de escritura en el aula, y se dice que escribir bien significa producir textos formalmente correctos, buena caligrafía y ortografía. Como lo podemos ver en estas actividades, se le está dando mucha trascendencia al elemento sintáctico de la lengua, lo que es la ortografía y el uso adecuado de estas combinaciones directas dobles. Pero esta postura se contrapone a lo que expusimos, ¿sí?, al concepto expuesto al inicio de la ponencia sobre qué es la escritura, partiendo de la idea de que la escritura es un proceso, es una producción de ideas autónomamente de uno mismo. Aquí lo único que el niño está haciendo es ubicar lo que él considera correcto por los aspectos fonológicos, porque él mira la imagen y dice árbol, bueno, empieza con B y con L, ¿sí?, basándose en el concepto fonológico, pero esto no tiene ningún sentido, ni tampoco se le brinda un contexto, ni mucho menos se le está brindando espacios para que el niño produzca, sino simplemente está escribiendo. Bueno, ahora como podemos ver en la página 22, el ejercicio pretende que el niño escriba 3 palabras que empiecen con las letras que ahí pues le ofrece la actividad. Consideramos que esta práctica no beneficia para nada la didáctica de la enseñanza de la escritura, ya que concibe como si el niño
cuando llegara a aprender esto, no supiera nada, o sea, como si tuviera una mente en blanco, como si el niño no supiera nada o no se preguntara sobre lo que es la naturaleza de su lenguaje. De este modo lo limita a expresarse, a que él pues produzca sus propias ideas, que las consigne y todo lo que tiene que ver con eso. De este modo, nos basamos en el libro Los sistemas de escritura del desarrollo del niño, escrito por Emilia Ferreiro y Ana Teverosi, el cual alude a que resulta bien difícil imaginar que un niño de 4 o 5 años que crece en un ambiente urbano, o sea, lo que es en la ciudad, en el cual va a reencontrar necesariamente textos escritos por doquier. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere con esos textos escritos? Es decir, cuando el niño observa sus juguetes, los carteles publicitarios o los carteles indicadores que encuentra pues en la calle, en su cultura y todo esto, en la ropa, en la TV, etc. Y pues es difícil imaginar que no se hace ninguna idea acerca de la naturaleza de ese objeto cultural hasta que tenga 6 años y una maestra por delante. Es decir que no podemos pensar de que el niño conoce nada más todo esto de la cultura escrita cuando tiene una profesora y cuando tiene sus libros o guías o etcétera, que con el material que se esté trabajando para darle a conocer a esto. Por lo que consideramos que todo trabajar de esta manera mecaniza todo lo que es el proceso de la escritura y el niño pues le va perdiendo interés a este tipo de actividades y todo lo que conlleva. Bueno, ahora en la página 29, lo que proponen en la primera consigna es completar con el adjetivo, pero este adjetivo tiene que ver de acuerdo con la imagen que presenta. Entonces, como lo pueden ver, por ejemplo, comienza la oración una camisa y le dan acciones al niño de que es sucia o limpia y el niño pues tiene que reconocer pues, según la imagen que le presenta. El fin de esta actividad es el uso y el reconocimiento adecuado de los adjetivos. Vemos que la actividad no le proporciona un contexto al niño, ya que, por decirlo de alguna manera, da como oraciones o como un conjunto de palabras al aire, sin un sentido, sin un significado, o por lo menos algo que el niño pueda hacer relación con su vida cotidiana. Lo que limita potencializar diferentes capacidades que, como hemos visto, son innatas en el niño, como lo son la creatividad, la curiosidad, la imaginación, todo esto pues que el niño pues tiene. Y para esto tenemos como base el artículo ¿por qué y para qué enseñar la gramática? De Gia Mateo, el cual menciona que es necesario considerar que no solo las palabras sean aisladas, sino que se van integrando en unidades cada vez mayores, sintagmas, oraciones, párrafos. Después dice que si el destinatario logra captarla, el texto no solo habrá sido decodificado, o sea, no solo habrá sido un proceso mecanizado, sino que habrá sido interpretado, que es lo que se busca. O sea, se busca que el niño al leer, al producir también un texto, le encuentre el sentido y el significado que tiene para su vida, o sea, para que tenga relevancia y sea de que se trate de lo que el contexto, o sea, se pueda relacionar con su contexto de su vida cotidiana. Son una de las razones por las que consideramos que las actividades son inadecuadas pues, para todo este proceso escritural del escolar. Y por último tenemos la página 28, que las consignas, tal como se presentan en el libro, son que el niño debe reescribir cada oración con los verbos en pasado. Es decir, ya se le da una oración y lo que tiene que hacer el niño es transcribirla, pero identificando el verbo y, pues, como lo dije anteriormente, volviéndolo pues al pasado. Y después le presentan un texto, el cual tienen que subrayar los verbos. Como vemos, el tema central pues, de la actividad son los verbos. Aquí lo que vemos es claramente una replicación, una transcripción de ideas que no son propias del niño. Puesto que limitan nada más al infante que escriba
lo que ya está consignado. Entonces este no tiene como ningún significado para él y no le presta atención a lo que realmente quiere decir el texto, pues que se le presenta en el libro, ya que nada más el niño se focaliza o se centra en buscar el verbo y pasarlo a pasado y ya. O sea, cuando uno quizás le podría preguntar al niño de qué se trataba todo lo que leyó y probablemente puede decir que no sabe porque nada más se dedicó a reescribir, que fue lo que pidió. Para nos basamos en que escribir es un área de orden conceptual, ya que la escritura no se considera como pasiva, sino una interpretación activa de los modelos del mundo adulto, que están lejos de la caligrafía y la ortografía. Cuando el niño comienza a escribir, produce trazos visibles sobre el papel, pero además fundamentalmente pone en juego sus hipótesis acerca del significado mismo de la representación gráfica, el cual esa cita fue se sacó del libro de los sistemas de la escritura de Ana Teberovsky y de Emilia Ferreira. Con lo que ¿por qué nos basamos en esto? Porque tenemos que entender de que no podemos decir de que el niño sabe escribir bien cuando el niño no tiene ningún error ortográfico o cuando tiene buena caligrafía, porque es que la escritura no solamente se basa en eso, sino que hay mucho más. Y que ese tipo de actividades cohíben al niño de que, como ya lo habíamos visto en algunos estudios, el niño cuando está pequeño se hace unas hipótesis sobre cómo se escribe, de qué manera se escribe, qué componentes tiene o qué elementos tiene, y entonces esas son oportunidades que el niño tiene para comprobarlas. Pero como son ejercicios mecanizados y son transcripciones de ideas, no le da la oportunidad al niño de comprobarlas y entonces le hace pensar de que las ideas o los pensamientos de él sobre lo que está escribiendo no valen y no aportan, y entonces de tanto trabajar estas actividades se pasa de que mejor espero, o sea, según el pensamiento del niño, mejor espero que el otro haga porque ya estoy acostumbrado a que las actividades pues sean de dicha manera. Para concluir, el análisis del corpus realizado gira en torno a un enfoque denominado enfoque gramatical, propuesto por el autor Daniel Cassani en 1990. El texto en su mayoría presenta este enfoque, aunque anteriormente pudimos ver solamente una página que tuvo el enfoque basado en las funciones. En su generalidad se denominó como enfoque gramatical. Además, cabe resaltar que este enfoque gramatical no es que esté erróneo o no es que no deba ser implementado en las clases, sino que no debe ser tomado como punto de partida, sino como el punto de llegada. Es decir, que es necesario que los niños aprendan a escribir cuando se les ofrece un contexto inicialmente, algo con sentido, además partiendo de textos completos que le permitan expresar lo que siente, lo que piensa. Por ejemplo, la mayoría de las actividades propuestas por el libro tienen líneas pequeñas para escribir una palabra o una sílaba. En cambio, si se plantearan ejercicios que tengan más espacios y tengan preguntas que resulten mucho más sustanciosas, podría ser muchísimo más productivo que con este enfoque. Además, para tener en cuenta, el enfoque sociocultural es el más importante para la enseñanza de la lengua escrita, porque integra el enfoque gramatical, el enfoque por las funciones y los otros dos enfoques, que son el enfoque por los procesos y el enfoque por el contenido. Finalmente, es importante aclarar que en la enseñanza de la lengua es muy importante tener en cuenta el componente pragmático y semántico de la lengua. Y cuando ya estas habilidades hayan sido adquiridas, es decir, cuando el niño ya sea capaz de identificar la tipología textual, cuando ya sea capaz de comprender lo que le dice el texto y la intención que tiene el texto,
ya se puede pasar a lo que intenta hacer este libro, que es enseñar las normas ortográficas y el uso adecuado de la lengua.